En junio de 2018 se reconocía a La Graciosa como la octava isla canaria habitada. Todos sus vecinos celebraron la decisión, entre ellos Nicanor Bermúdez, único sacerdote católico de origen graciosero, que pasó de vender pan puerta a puerta a dedicar su vida a la religión. Marisol, interesada siempre en historias humanas con trascendencia social, se encuentra hoy con él. Reach out to all the ones who came before you. Ponder what is right, you and I in defiance. Speak out, the conversation they afford you. Wisdom of the wise, you and I in defiance. Nicanor Bermúdez, qué ganas tenía yo de conocerte, porque me habían hablado tan bien de ti, me han hablado muy bien de ti. La generosidad, el compromiso, y a lo que ha llegado el niño aquel que vendía pan, y para mí todo eso es un mundo. Muchas gracias, Marisol. Mis primos me dicen del pan de cada día al pan de la Eucaristía. Es una bonita similitud. ¿Quién hacía el pan? Pues el pan lo hacía mi tío Miguel, para descanse, y ahora los hijos. Y allí vendíamos el pan y recuerdo pues esa infancia muy bonita. Muy sana, ¿no? Y sana. Recuerdos bonitos de mi infancia en La Graciosa era por la tarde, cuando venían los hombres del mar con las chalanas, y los niños ayudábamos a bajar las cajas de pescado, a pesar. Mi tía me enseñó a pesar con las pesas de kilo, y sobre todo para mí, el ambiente familiar paterno, donde estaba la panadería, para mí también fue como una especie de iglesia doméstica, porque aquella casa de mi bisabuela, que es donde vive mis tías hoy, estaba todo el día abierta. Allí iba todo el mundo, comía todo el mundo, pasaba al baño todo el mundo, bebía agua todo el mundo venía a deshora, y me impresionaba mucho mi tía y mis tíos, que no tenían horario. Nunca vi yo la puerta cerrada, nunca vi yo en mi tía un mal gesto. Quiero saber cómo empieza tu vida y tu relación directa y de cabeza en la iglesia. Que quién fue el que decidió parte de tu vida, a lo mejor sin tú saberlo, ¿eh? Pues yo creo que es mi abuela. Mi abuela materna, mi abuela Fe, fue la primera que... ¿Cómo se llama tu abuela? Fe. Fe. Fe, Esperanza. nada más. Ya. Una virtud teologal, la fe. Y ella pues me empezó a enseñar las cosas de la iglesia. Ella ha sido siempre un referente importante en la vida. Yo creo que la vocación de Nicanor en gran parte se la debe a su abuela. Yo tenía 5 años, todavía no estaba bautizado, y le dije un día a mi madre, yo quisiera bautizarme. Y me llamaba la atención, cuando iba a la iglesia, el Cristo, un Cristo muy bonito, y unas religiosas, las hijas de la caridad. Y le pregunto a mi madre, bueno, ¿y ese señor que está en la cruz quién es? ¿Y esas mujeres quiénes son? Y mi madre no se le ocurre otra cosa, sino decir, bueno, ese es Jesús y ese señor lo mataron. Ay, mi madre. Y ahí aparece el justiciero, ¿no? Ahí aparece pues esa anécdota tan conocida de ver a una hija de la caridad en el supermercado, a pocos días de esto, y le vi comprando, y yo me acuerdo que me subí a una caja de agua de estas de Firga. Eras un chiquete pequeño. Pues 4 o 5 años, y le quité la toca y me la llevé en la mano corriendo, la dejé en pelo. Me la quitó en el supermercado de su tía, así de gente. Él cogió y le metió la mano por dentro y le quitó la cofia que tenía ella. Pero bueno, yo lejos de enfadarme, salí detrás de él para que me la devolviera. Y le dijo ella, Nicanor, ¿por qué haces esto? Y dice, es que tú mataste al señor que está allí dentro y le hiciste pupa. Bueno, ella vino a hablar con mi madre, muy cariñosa, y entonces ahí empezamos y me bautizaron ese mismo año, y ahí empezó un poquito, pues los primeros contactos en la fe, mi abuela, las hijas de la caridad, y un cura joven que llegó recién ordenado a la parroquia del Carmen de La Graciosa, y él, donde me conoció fue en la playa, allí bañando, me dijo, ¿tú eres el cura nuevo? Dice, sí, con 6 años para 7, y ¿quieres ser monaguillo? Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, yo te explico. Y él recuerda, como yo recuerdo, de subirme a la mesa de la sacristía, ponerme la túnica blanca de monaguillo y ayudarle en las misas. Hay muchas anécdotas, que me dormía, en la misa. le decía que no fuera tan pesado,
Claro, un niño de 7 años, pues una misa... Aquello le parecía un mundo. Claro, y encima el calor en verano. Pero me fui criando en ese clima religioso. Tú le preguntabas, ¿qué quieres para Reyes? Nicanor dice un santo. Me llenaba la casa de santos. Él le hacía sus vestidos porque dice que en invierno había frío. Y de hecho una vez le encendía velas y una vez yo trabajando vine y oí un ruido en mi casa. Digo, ¿qué es esto? Se le pegó fuego a la habitación, a la repisa con la velita. Dice, Nicanor, cualquier día pega fuego. Pero bueno, él lo arregló en un momento. Él se cogió un cachorro de pintura que había en el patio, con la misma humo, se quedó la pared negra y él la pintó con un rodillo y se quedó entre gris como un barco. Le decía, por mucho más que le decía, desde pequeño se le veía venir a él. Cuando tú tienes la necesidad de conocer otras cosas, de volar un poco. Pues sí, eso fue en el año 2007. Yo conocí a unos misioneros claretianos que venían todos los años a San Ginés y me dijo este amigo, mira, vente a Almería, que lo vas a pasar bien. Yo el primer viaje que hacía a la península. Y yo dije, bueno, pues vamos para allá. Pero yo me pensé que iba en plan turista. Y cuando me bajo del coche y llegamos a aquel pueblo, a visitar aquel poblado de... Habían chabolas, barracas, cuevas. Y lo primero que me dije, ¿dónde te metiste, Nicanor? Y la primera experiencia que tuve fue bajar un barranco de chabolas a empezar a visitar aquel ambiente de pobreza, falta de higiene, basura. Y me acuerdo que lo más que me impresionó en aquel instante fue entrar a una cuadra abandonada y había allí un joven accidentado. Y entramos a poderle limpiar porque tenía falta de higiene y empiezas a tomar realidad de aquella pobreza y aquel dolor. Y después la humanidad de toda esta gente que te agradecía el buenos días, que te acercaras a hablar con ellos. Y la mayoría eran musulmanes. Había una colonia pequeñita de Ghana, que eran católicos. Celebramos un día la misa allí con ellos en su casa. Qué bonito eso que Para cuentas. mí también fue una experiencia nueva, es decir, cómo la vida de la iglesia, la vida del creyente, se puede vivir en una zona tan sencilla como aquella misa que fue en aquel terreno de tierra. Me acuerdo que el altar fue una caja de madera sencilla y cómo ahí el Señor se hizo presente y eso me tocó el corazón. Y como Dios sabe lo que hace siempre, aunque no estemos de acuerdo, ¿verdad? Yo sentí en aquella misa, mirando el crucificado, ¿y tú por qué no ser sacerdote? Y aquella noche para mí fue inolvidable porque ahí dije, bueno, Señor, si tú quieres esto, aquí estoy. Pero, a ver cómo se lo digo en mi casa a mi madre. La noticia de decir a mi madre, quiero ser sacerdote, estaba marcada por el momento histórico de los grandes escándalos de la Iglesia. La pederastia, abusos a menores. Y ya, pues claro, con mi madre yo venía ya un poquito de entira y encoge. Los curas te están comiendo la cabeza, esas monjas. Nunca crees que tu hijo te va a decir, mamá, yo voy a ser sacerdote, voy a ser cura. Yo qué sé, en esa época pues te quedas un poco así. Yo pensaba que tener un hijo sacerdote era otra cosa. A ella no le gusta que lo cuente, pero yo sí lo cuento. Ese día que le dije que me iba al seminario, me echó literalmente de casa. Y me fui con lo opuesto, con un dolor tremendo, y me fui. Me recogió mi tía y mi abuela con un dolor tremendo. Es verdad que Dios me protegió tanto en esos años de adolescencia. Había un salmo que a mí me ayudaba mucho los domingos, cuando todavía estaba allí en Arrecife, que dice: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo tu Dios nunca te dejaré. ¿Cómo se arregla eso? Se arregla pasando 2 años y medio. Mucho tiempo, ¿no?
Sí, yo ya me vine al seminario. Pues yo rezaba todos los días por mi madre. ¿Y qué le pedías? Pues primero que mi madre se diera cuenta, que por lo menos me dejara que me equivocara. ¿Tú desde aquellos momentos no vuelves a hablar con tu madre o no? No. Uy, qué duro. Entonces fue en el verano del 2010, con otro acontecimiento trágico, que no voy a entrar, donde mi madre viene a hablar conmigo y como si no hubiera pasado nada, y entonces yo pues empiezo a tener relación con ella y tuvimos un diálogo muy tenso, intenso. Es decir, que bueno, que ella conociera que es un sacerdote, que es la iglesia, y pues desde ahí hasta hoy pues la mujer más feliz. Hoy en día estoy súper orgullosa, estoy súper feliz. En un principio cuando me lo dijo, digo, un cura. Y entonces al final yo comprendí que era que los chicos jóvenes hoy en día que deciden estudiar y ser sacerdotes son de pura vocación. Y yo siempre digo, mira, la mejor nuera que vas a tener es la iglesia. Y el hijo que te va a aguantar o sea el cura. No te llamarás. Ahí sí te lo puedo decir que sí, ¿verdad? Porque mi hermano se casa, el otro tiene un niño. Y de verdad que ha sido un proceso de perdón De generosidad, ¿eh? que a mí me ayudó también a que la vocación no es un cuento mágico, no es una novela redactada de cosas bonitas, sino como un joven, en mi caso yo, fue verificando qué es lo que Dios ha querido para mi vida, ha sido esto. Y si volviera a nacer, yo no quitaría nada de mi vida para estar ahora mismo aquí contigo. ¿A qué has renunciado para ser sacerdote? Mira, en la vida yo me gusta hablar siempre de un ideal. Todos en la vida tenemos que tener un ideal. Entonces, yo tengo claro hasta hoy que mi opción fundamental es la vida sacerdotal. Y ahí está la vida del celibato, que no es la cintura para abajo, es la entereza del corazón. Después está la castidad, el ejercicio de que no es una castración lo que hacen a los curas, sino una dimensión de entregar toda tu existencia, tu vida, a un bien por el reino de los cielos, que es lo que la gente no entiende. Y a mí me ha ayudado hasta hoy vivir ese don de la castidad o del celibato, primero a ser libre. Amar a Dios y al prójimo como uno mismo. Yo no vivo agobiado, ¿me está esperando fulanito, fulanita? No. Y renunciar, pues he renunciado pues, a una familia, he renunciado a tener una vida pues cómoda. En la revoltura que hay en la iglesia, me refiero a los pederastas y toda esa historia. ¿Cómo le afecta eso a un niño, a un hombre joven? No me afectó tanto porque lo que yo tenía cerca no era esa iglesia que salía en las noticias. Yo veía a esas hijas de la caridad, las veía en los barrios. Yo me acuerdo ver a una hermana muy mayor en una zona de exclusión social en Arrecife, de prostitución, y ver a aquella mujer meterse en aquellas casas con su hábito. Para mí era la iglesia, esa era la iglesia. Todos tenemos en la vida que por qué pedir perdón. Si no a Dios, porque Dios no está en nuestra vida, en nuestra historia. Hay 3 cosas que yo suelo decir por la noche. Gracias, perdón y ayúdame más. Gracias por lo que he vivido hoy, durante el día. Perdón por lo que he destrozado, por lo que he hecho de mal, por lo que he metido la pata en el día. Y la oportunidad de ayúdame más a atender, a amar, a perdonar, a escuchar, a dar una palabra de ánimo. Yo sé que me consta que tú has impartido el evangelio a una pareja de lesbianas con sus hijos, ¿no? Y eso debe ser un regocijo para ti, ¿no? Pues una enseñanza, primero porque uno está acostumbrado a lo de siempre. Y para mí esto fue una experiencia bonita y edificante. Simplemente yo acogí a ese niño
a través de la fe de una madre Claro. que quiere que su hijo sea cristiano. Y la Iglesia acoge a cualquier cristiano, sea de la dignidad que sea. Y dedica catequesis y bautiza a ese niño, porque tiene el derecho el niño a ser bautizado. Me parece lo más bonito que una persona no tenga miedo a venir a la iglesia. Y ya sabes que hay mucha gente que dice la iglesia es excluyente. Tú tienes todos los perfiles menos ese. En el ámbito en el que vivo como sacerdote, aprendí de varias religiosas, sobre todo mujeres, a quitarnos a veces esas trabas del miedo, del Del que me dirán, rechazo, a lo del mejor. que me dirán. A mí me ven hablando con todo el mundo en mi parroquia, con una homosexual, con una lesbiana, con una prostituta, con un joven, con un niño. Yo siempre digo que la iglesia es la madre que siempre tiene la puerta abierta, con un corazón grande, para amarnos, para perdonar. No te va a juzgar nunca la iglesia, porque ningún hecho del evangelio, si cogemos todo el evangelio, en ninguno aparece Jesús condenando. Su preocupación yo creo que es muy importante porque es querer servir a los demás. Y yo creo que eso lo está haciendo muy bien. Él es un sacerdote muy feliz, muy alegre, tiene ese carisma a la hora de predicar, y no porque sea su madre, pero él es único. Tú tienes una cosa que quizás no lo sepas. Tienes una cara que infunde confianza. De verdad. Esos ojos grandes que te dije antes, esa sonrisa y esa manera muy cercana. También eres un hombre muy joven, ¿no? ¿Ahora mismo tienes? 31. ¡Qué barbaridad! Pues como tú hacen falta, tío. Queremos gente de otra masa, hablando del pan. Exacto. Muchas gracias, Marisol. Y hoy más que nunca se necesitan gente que ame la verdad y que busque la belleza del corazón.